una frontera común con Argentina de más de 3.000 kilómetros de largo, no es raro que los conflictos limítrofes hayan sido frecuentes entre ambos países. Quizás lo extraño es que estas disputas no hayan derivado en enfrentamientos armados mayores. Pero hace 20 años, y por estos mismos días, tropas, tanques, aviones y buques de guerra argentinos se aprestaban para lanzar un fulminante ataque militar contra Chile. Miles de soldados chilenos, agazapados en trincheras fronterizas, esperaban el avance trasandino. Pero curiosamente, el país, Chile, no estaba psicológicamente convulsionado y tal vez la mayoría del pueblo tenía escasa conciencia del tremendo peligro que estábamos corriendo como nación con nuestra integridad territorial. Si usted es una persona mayor y pregunta a un jovencito si sabe algo de la cuasi guerra que tuvimos con Argentina, lo más probable es que el chico lo mire muy sorprendido y hasta estupefacto. ¿Guerra con Argentina? Poco se sabe de ese conflicto. Y por eso nuestra intención es mostrarles la dimensión que tuvo y cómo estuvimos en el borde mismo del precipicio. ¿Habrían sufrido bombardeos aéreos nuestras grandes ciudades? ¿Habría sido una guerra solo con Argentina? ¿Habría sido una guerra corta o una larga y sangrienta? ¿Habríamos perdido esa guerra o habríamos derrotado a los argentinos? Hombres como el general Fernando Matei, el canciller Hernán Cubillos, el almirante Raúl López Silva y el general Nilo Fladi nos llevarán con una franqueza pocas veces vista y escuchada en Chile por el itinerario de un diferendo que pudo desembocar en la mayor tragedia americana de este siglo. Bienvenidos a la realidad. Desaprensivas con la historia y con el patrimonio territorial de Chile, decía en el año 78 que resultaba desatinado luchar por 3 islitas australes. Pero la Picton, con 96 kilómetros cuadrados, la Lennox, con 144 kilómetros cuadrados, y la Nueva, con 103 kilómetros cuadrados, no son precisamente islitas. Tienen un indudable valor estratégico y un potencial económico significativo. Acompáñenme en el siguiente reportaje, que muestra uno de los años claves, más tensos y más dramáticos en la historia contemporánea de Chile. Michelle Olivares aprovecha un día esplendoroso de invierno para jugar con el rústico catamarán que le construyó su padre. Es el único niño que vive en Nueva, isla del extremo austral de Chile, ubicada a 2.600 kilómetros de Santiago y a 4.650 kilómetros de Arica. Cuando se aburre con la placidez de la laguna, Michelle camina sin desviarse por un sendero junto al mar hasta el faro instalado en la playa. Mientras a lo lejos pastan los caballos salvajes, Michelle se desplaza despreocupadamente, aunque tiene buen cuidado de no apartarse de la senda playera. Es un chico listo y sabe leer. Cerca del faro, Michelle juega en las pequeñas construcciones levantadas entre sacos de arena. Toda la playa
muestra excavaciones y leves eminencias de terreno. Michel sabe que ahora puede jugar aquí, pero no ignora que en algún momento estos emplazamientos de la Isla Nueva, en el extremo austral de Chile, no se hicieron precisamente para jugar. Todas estas trincheras eran entre el conflicto entre Chile y Argentina, y aquí se escondían, vigilaban si venían algún argentino para que no lo invadieran en esta isla. En estas trincheras, cavadas y habilitadas hace 20 años, los infantes de marina chilenos esperaban rechazar un desembarco de tropas argentinas resuelto por el gobierno trasandino a fines del año 1978, el año que vivimos en peligro, el año en que pudo haberse producido la guerra más sangrienta de la historia de los países latinoamericanos. Algo así, pero con cientos de muertos, podría haber ocurrido en las islas Lennox, Picton, Nueva, en el Cabo de Hornos, en Punta Arenas, en Puerto Natales, en Coyhaique Alto y en muchos lugares de la extensa frontera con Argentina. Una frontera que culmina aquí, en el canal del Beagle, una vía de aguas más bien tranquilas, con agrestes y bellos picachos coronando las islas que lo enmarcan. Más de una vez, el Beagle había sido motivo de conflicto entre ambos países. En 1958, los argentinos instalaron un faro en el islote Snipe, ubicado en un sector reconocidamente chileno del canal Beagle. Corrían vientos de guerra. El presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, ordenó entonces a la escuadra chilena marchar en pie de guerra para sacar incluso por la fuerza a los argentinos. Eso no fue necesario, pues los efectivos trasandinos se retiraron, evitando una confrontación mayor. Por entonces, participó en la escuadra como segundo comandante del patrullero Lientur, el joven oficial Hernán Cubillos. Es primera vez que yo como marino estaba entrenado para eso. Sentí la sensación de guerra. Y llegamos una tarde, dispuestos a enfrentarnos, con los cañones listos, al islote Snipe. Y hacía 6 horas que el destructor argentino, creo que era el San Juan, había abandonado la zona. Bajamos a tierra, destruimos la baliza y esperamos, y se paró el tema ahí. En 1957 se retiraron los argentinos, pero en el 78 parecían haberse preparado de una manera más decidida. Como nunca antes en el siglo XX, Chile estuvo entonces al borde de una guerra total con sus vecinos. Ese conflicto, que podría haberse extendido a otros países del cono sudamericano, comenzó a gestarse cuando en 1977 la reina de Gran Bretaña entregó el laudo arbitral que ratificaba la soberanía chilena de las islas Lennox, Picton y Nueva, fijando una línea equidistante de soberanía en el propio Beagle. El arbitraje había sido pedido por ambas naciones y su cumplimiento estaba entregado al honor de ambas naciones. Pero Argentina no estaba preocupada del honor en ese momento, y los jefes castrenses que dirigían el país recibieron la decisión arbitral con disgusto. Consideraban que la posesión de las islas favorecía el acceso chileno al océano Atlántico y su proyección afectaba los supuestos derechos argentinos sobre la Antártida. En febrero de 1978, el general Augusto Pinochet viajó a Mendoza para reunirse con el general Jorge Rafael Videla. En la pista de aterrizaje podían verse los Skyhawk de fabricación norteamericana.
La reunión no sirvió para nada. Los abrazos de ambos militares no pudieron disimular el fracaso. Confiada en su amplia superioridad militar, Argentina pretendía negociaciones bilaterales para alterar el resultado del arbitraje. Chile se aferraba al cumplimiento del laudo. Una semana después de esta reunión y a los 10 meses de entregado el laudo, Argentina lo declaraba insanablemente nulo y sin valor. La presión de los militares más duros del ejército argentino había resultado decisiva. Chile y Argentina estaban gobernados por militares, habiendo sufrido graves cuestionamientos por la represión de los disidentes. El tema de los desaparecidos era continuamente planteado en los foros internacionales. En Argentina se vivía el apogeo de la denominada Guerra Sucia, que implicó la eliminación masiva de miles de opositores. En Chile, la Iglesia Católica encabezaba la crítica frente a la violación de los derechos humanos. Las relaciones internacionales chilenas se veían afectadas por la implicación de los servicios de seguridad en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, y Estados Unidos exigía el enjuiciamiento de los responsables. La enmienda Kennedy prohibió la venta de armas norteamericanas a Chile, y desde Estados Unidos se organizaba también un boicot de trabajadores contra el gobierno militar chileno. Las torturas aplicadas contra la doctora inglesa Sheila Cassidy habían deteriorado las relaciones con Gran Bretaña, y el servicio diplomático chileno había sido afectado por purgas internas que fueron severamente criticadas desde la revista ¿Qué pasa? Por Hernán Cubillos Salato. Yo criticaba la militarización de la política exterior. Se había transformado el Ministerio de Relaciones casi en un regimiento militar. Se estaba dejando de lado a funcionarios de carrera, diplomáticos, de mucho valer, que estaban siendo desplazados con el criterio de las falsas lealtades, porque a los militares les costó mucho entender que habían civiles que podían ser tan leales como ellos al sentido de patria. Cubillos juró como ministro de Relaciones Exteriores el 20 de abril de 1978. Cubillos comenzó por llamar a diplomáticos civiles de peso y conocimiento, incluidas personas como Enrique Bernstein, José Miguel Barros, Francisco Rego, Pedro Daza y Santiago Benadaba, gente que antes había aparecido como sospechosa de disidencias frente al gobierno militar. Nuestra misión, discutida, definida al nivel de Junta de Gobierno, Presidente de la República, en todos los sectores, era: teníamos que hacer cumplir a Argentina el laudo de su majestad británica. Si era necesario negociar con Argentina, había que hacerlo, pero sin entregar 1 centímetro de tierra. Mientras Cubillos movía sus piezas en el terreno internacional, tratando de mejorar las relaciones con Estados Unidos, las grandes potencias, y especialmente con el Vaticano, que aparecía como un socio importante en las gestiones de paz, el gobierno del general Pinochet trataba de acelerar los preparativos militares frente a una Argentina militarmente muy poderosa. En 1974 hubo una extraordinaria tensión prebélica en la frontera con Bolivia y Perú. El ejército minó entonces sectores limítrofes estratégicos. Y estos campos minados, como el que está cercano al volcán Tacora, fueron reforzados en 1978, pues se temía que una vez desatada la guerra con Argentina, adversarios eventuales, peruanos o bolivianos, podrían atacar este flanco norte. Más de una víctima han provocado estos campos minados en el Norte Grande, pero la siembra de minas resultaba fundamental en la estrategia defensiva del país. Una hipótesis de guerra tradicionalmente manejada por los militares chilenos es denominada HB3, hipótesis vecinal 3, y con ella se identifica la eventualidad de una guerra simultánea en 3 frentes, con Argentina, Perú y Bolivia.
La breve luna de miel, iniciada con el abrazo de charaña entre los generales Pinochet de Chile y Banzer de Bolivia, terminó cuando el país altiplánico rompió relaciones con Chile. El canje de territorios que habría permitido una salida marítima a Bolivia quedaba descartado por la oposición peruana. Según estudiosos del tema, una guerra que involucrara a 3 países contra Chile podría rápidamente evolucionar con la participación de Ecuador y Brasil. Existe una posibilidad de escalamiento regional importante en que también, ¿no es cierto?, Ecuador aproveche una situación coyuntural en la frontera sur de Perú y hubiera recuperado territorios amazónicos que le fueron invadidos el año 42. Entonces, en términos teóricos, efectivamente es posible. Lamentablemente las crisis van escalando y de repente salen de cualquier control. Nosotros siempre consideramos también de que un conflicto con Argentina tenía grandes posibilidades de extenderse hacia Perú y Bolivia. Yo creo que todos tenemos claro de que nuestras fuerzas difícilmente alcanzaban para luchar con Argentina. Una intervención de los otros 2 países, de los cuales Perú se había armado fuertemente bajo los gobiernos de Velasco Alvarado, especialmente, y de Morales después, presidente. Nosotros habría sido difícil resistir eso. En una eventual guerra con Argentina, Chile tenía muchas desventajas, principalmente lo que se denomina falta de profundidad estratégica, por tener un territorio muy estrecho que no permite grandes movimientos de retaguardia. En pocos minutos, los aviones de combate argentinos pueden alcanzar desde sus bases fronterizas las ciudades importantes de Chile. Argentina más que duplica la población chilena. Su territorio es 4 veces más grande y su producto geográfico bruto era casi 4 veces el chileno. La solución estratégica argentina era una invasión directa a las islas del Canal Beagle, Picton, Nueva y Lennox, y a la zona cercana a Puerto Williams, a través de un desembarco anfibio. Y por otro lado, la amenaza con fuerzas territoriales a través de toda nuestra extensa frontera y sus pasos a través de la cordillera. La estrategia argentina podría haber continuado lo que se llama cortando el país en 2, es decir, con una invasión por alguno de nuestros pasos fronterizos. Pudiera haber sido zonas bajas, por ejemplo, Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Según Santos, la macroestrategia chilena habría consultado lo que se denomina con un lenguaje boxeril un gancho de izquierda, es decir, el uso de los fuertes contingentes chilenos instalados en el norte para penetrar en territorio argentino. La situación era bastante compleja para Chile en el norte, lo que nos obligó a mantener tropas ahí, pero esas tropas podrían haber tenido un empleo dual a través de un gancho de izquierda conocido, ¿no es cierto?, en el norte argentino, de modo de producir un canje posterior de terrenos que nosotros pudiéramos hipotéticamente haber perdido en el sur. La comparación de los efectivos militares favorecía en 1978 ampliamente a los argentinos, pues disponían de unos 135.000 efectivos frente a 80.000 chilenos. La superioridad en tanques y artillería era considerable. Por entonces se dijo que estaban fichados unos 500.000 reservistas argentinos. En el Teatro de Operaciones Australes estaba a cargo de la 5ª División del Ejército el general Nilo Fladi, quien aceleradamente alistaba a sus tropas en posiciones para enfrentar los embates argentinos. La verdad que siempre se ha dicho y mirado así el número, es como que se teme, ¿no es cierto?, que los argentinos hayan sido tan superiores a nosotros en un área determinada. Pero no hay que olvidarse que ellos están montando una ofensiva en territorio desconocido. Nosotros estamos haciendo una defensa en territorio propio.
organizado. Cada metro está organizado. La distancia de tiro está controlada. Así que una ofensiva no es tan fácil. Ahora, el espíritu que anima o que animaba a los argentinos en ese entonces, de acuerdo con la información, y el espíritu que animaba a los oficiales y a la tropa chilena era muy distinto. Al otro lado, tenían ataúdes listos para recibirlos, ataúdes, eso lo cuenta la prensa, para recibir a los argentinos una vez que llegaran los muertos. Acá nunca se pensó en los muertos, sino que sencillamente en la victoria. Con 200 aviones de combate, la Fuerza Aérea Argentina más que duplicaba a la chilena. La situación de la FACH era extremadamente delicada y precaria, y pareció agravarse aún más con las continuas desinteligencias que enfrentaban al general Gustavo Lee con los otros miembros de la Junta Militar. En definitiva, se dispuso el reemplazo del general Lee. Solidarizando con Lee, otros 17 generales renunciaron a la FACH. Asumió el mando institucional el general Fernando Matei Aubry. Nosotros siempre trabajamos sobre la base de que nadie es irreemplazable. Nos entrenamos desde un comienzo de que si uno cae o uno es el próximo llena el puesto. General, algunas personas consideraron que usted fue un traidor, porque en ese momento asumió el mando de la institución cuando prácticamente todo el generalato se retiró. Fíjate, yo nunca me preocupa demasiado lo que otros piensen de mí. Yo tengo carácter suficiente para enfrentar situaciones difíciles e incómodas y salir adelante. De manera que puede haber en un momento dado afectado un poco mi autoestima tal vez, pero yo decididamente agarré el toro por las astas y bueno, hay que galopamos. En la Cancillería, el cambio de Lee fue recibido con satisfacción. Había llegado a tal malestar su posición ante la Junta que cuando uno iba a exponer uno de estos temas, el general Lee acostumbraba a cerrar los ojos pretendiendo que se quedaba dormido, que era muy incómodo para quien está exponiendo un tema. Yo le diría que todos estuvimos mucho más tranquilos cuando él fue reemplazado y se hizo mucho más fácil la relación con la Junta. La situación de la Fuerza Aérea Chilena era muy complicada porque los argentinos habían comprado interceptores nuevos, Jagger israelíes, A4 norteamericanos, bombarderos Canberra ingleses. La FACH estaba una generación atrás con aviones subsónicos. Se habían comprado, de cierto, 12 F-5, que son buenos cazas de combate, pero incapaces de llevar armamento ofensivo, y los Hawker Hunter estaban llegando al fin de su vida útil. No teníamos buena inteligencia, ni radares, ni artillería antiaérea, dice un general Matei brutalmente realista. La situación de Chile era de una desventaja enorme. A esto se agrega el hecho de que Argentina tiene una gran profundidad, de manera que ellos pueden, y una gran posibilidad de tener, de colocar sus aviones en diferentes bases y moverlos. Nosotros somos un país muy estrecho y la frontera con Argentina en ninguna parte está a más de unos pocos minutos de vuelo de un avión moderno de combate. De manera que no tenemos ninguna posibilidad, o no teníamos en ese tiempo, ninguna posibilidad de detectar un ataque aéreo a tiempo y de enfrentarlo. Una vez que cruzaban la frontera, estaban encima de nosotros. De manera que a la gran desventaja material se agregaban las desventajas estratégicas. Además, Argentina tenía la iniciativa, iba a tenerla necesariamente, mientras nosotros no teníamos la iniciativa. Y en aviación, ese golpe de sorpresa inicial puede ser fatal. El mayor equilibrio se daba entonces en las flotas de guerra, porque durante varios años la Armada se había llevado la parte mayor del presupuesto de defensa
permitiendo que en tiempos del presidente Frei Montalva, Chile modernizara su escuadra. Con esa inversión histórica, ¿no es cierto?, los fragatas y submarinos que habían sido comprados en el último tiempo del periodo Frei Padre, actual Lynch, Condell, los submarinos O'Brien y Hyatt, fueron parte fundamental de la disuasión austral a esa guerra. A cargo de la escuadra estaba el almirante Raúl López Silva, un marino de mucha decisión y amplio conocimiento de la zona austral. La escuadra estuvo durante todo el año 1978 preparándose para un enfrentamiento bélico. Al recibir yo la escuadra de parte del almirante Merino, cuando me fui a presentar a él y a decirle que había recibido la escuadra, me dijo: quiero que este año, el año 78, que va a ser un año difícil en nuestras relaciones internacionales, preparen la escuadra para la guerra. Así que dedícate a eso. En base a eso también me dio la munición, el petróleo y la gente suficiente para dotar adecuadamente los buques, para tener la movilidad que necesitaba para entrenarme y para tener la munición para follar a la gente. López Silva sometió a un entrenamiento riguroso a la escuadra, para la cual no hubo secretos en los mares australes. En los intrincados fiordos del fragmentado litoral sureño se habilitaron variados fondeaderos secretos. La situación de la escuadra chilena era ciertamente mejor que la de la flota de mar argentina, que no tenía buenos puertos abrigados en las costas australes. El poder naval es el producto de fuerza por posición, es decir, uno tiene que tener buques buenos, poderosos, pero también tiene que tener bases que le den soporte a esos buques y a las tripulaciones que en ellos navegan. Chile, gracias a su geografía, tiene una zona austral con mucha capacidad de dar soporte a través de todos sus canales, esconder y darle apoyo logístico a sus buques. No hacia Argentina. Argentina, la base más cercana, más o menos base, digamos, es la isla de los Estados, pero realmente no tienen ningún soporte importante ahí. Ushuaia no es usable en tipo de conflicto, pues está encerrado dentro de un canal y no tiene por dónde meter un buque en términos de que es destruido desde costa inmediatamente. Quizás una diferencia a favor de Argentina era esta: el portaaviones 25 de Mayo, que transportaba a 15 aviones y que podía desequilibrar en su favor una acción naval. Sin embargo, el borrascoso mar de Drake hacía que la operación de un portaaviones fuera particularmente dificultosa, especialmente el despegue y aterrizaje de aviones. Tenía 8 aviones modernos de combate con los cuales podía amagar la escuadra. Pero las condiciones de mar en el sur requieren de un entrenamiento de dotaciones en mal tiempo, en mar bastante agitada, y el despegar de un portaaviones, a pesar del entrenamiento que pudieran haber tenido en condiciones de muy mal tiempo, se hace prácticamente imposible. Los preparativos para la guerra avanzaban mientras en la Cancillería proseguían los esfuerzos para buscar un entendimiento que evitara el conflicto. El canciller Cubillos debió desalentar al general Pinochet de proseguir gestiones paralelas a las efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos cedieron a esa tentación y nos crearon varios problemas, como fue la reunión de Mendoza en enero del 77, que después se compuso un poco con el acta de Puerto Montt, la reunión de Puerto Montt. Pero yo le diría que hasta el final yo tuve esa lucha, el mantener esto en el cauce de la Cancillería, que por lo demás era la voluntad del presidente, contra la tentación que le venía a los militares de arreglar el problema entre militares. Esa es una realidad que no puedo desconocer. Algunas de estas gestiones paralelas fueron efectuadas por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien incluso viajó a Buenos Aires para juntarse con el jefe de la inteligencia argentina. Contreras ha dicho que él contribuyó a evitar la guerra. Esa es una total mentira, basada en la acción de vías paralelas
un poco antes que yo asumiera como ministro. Efectivamente, él, entusiasmado con estas vías paralelas, según lo que yo sé, porque, como digo, no estaba en el ministerio, hizo un viaje a Argentina a juntarse con su par de inteligencia allá, y en el fondo provocaron la reunión de Mendoza, tratando de llevar a nuestro gobierno a una solución política, a una discusión política del tema, que era fatal para nosotros. Él, basado en esas gestiones, creo que dice que arregló el problema, pero esto estamos hablando de enero del 78, y el problema vino a resolverse en enero del 79, cuando ya el general Contreras no estaba ni siquiera en la DIN. Pero qué esfuerzos hubo en ese sentido, y que el general Contreras fue parte de ello y perjudicó mucho la labor de la Cancillería, es un hecho. ¿Usted logró eliminar completamente su influencia sobre el gobierno? Bueno, afortunadamente cuando yo asumí, ya Contreras no era director de la CNI. Yo no conozco al general Contreras ni socialmente, afortunadamente. El presidente Pinochet se reunió con el presidente Jorge Rafael Videla en Puerto Montt para intentar enrielar nuevamente una solución al conflicto. Titubeó al comienzo, en la reunión de Mendoza, volvió al caos en la reunión de Puerto Montt con un discurso importante que molestó mucho a los argentinos, y después se pronunció por la solución vía la Cancillería. El objetivo nacional que debía defenderse a toda costa, según el ex canciller Cubillos, era hacer cumplir el laudo arbitral sin entregar ni un centímetro de tierra, al tiempo que se procuraba mantener buenas relaciones con el Perú, meta que finalmente se consiguió. La situación de Chile era bastante tranquila, aunque perduraban las divisiones políticas generadas por el golpe militar del 73. Nunca se creó un ambiente alarmista. En Buenos Aires, en cambio, habían comenzado ejercicios de oscurecimiento y los transportes de tropas se hacían con aspavientos. Muchos de estos jóvenes reclutas que gritaban contra Chile participarían después en la desastrosa Guerra de las Malvinas. Algunos chicos, marcados física y psicológicamente por ese conflicto con los británicos, recuerdan que habían sido entrenados para luchar otra guerra. Pensábamos más que íbamos a tener guerra contra Chile, y estábamos más preparados a nivel así de pelear contra los chilenos que contra los ingleses. La instrucción nuestra era, en la práctica de tiro, cuando hacíamos blanco, se decía: viva la patria, maté a un chileno. Y al terminar el servicio militar, por mi parte tuve la convocación para ir a defender contra los ingleses, nada que ver. Claro, hizo lo mismo. Yo estaba justamente en intrusión, y me acuerdo que estaba en la intrusión, vamos a decir, la parte caliente, ¿no? De la intrusión, y bueno, era lo mismo, matar chileno, y el enemigo era el chileno, y siempre enfocado a los chilenos. Y de pronto, la casualidad de la guerra, y bueno, contra los ingleses, olvidaron a los chilenos. En Argentina yo ya había visto una prensa loca, con un gobierno loco, promoviendo la guerra con Chile, diciendo las islas son nuestras, el Beagle es nuestro, etcétera, etcétera. Al punto que esa actitud de la prensa había condicionado la opinión pública, y el gobierno argentino tenía poca flexibilidad para moverse dentro de un ambiente que ya le había creado su propia prensa. A favor de la prensa chilena y de los periodistas chilenos, yo tengo que decir que nunca me fallaron. Yo logré que la prensa se comportara de una forma excelente, sin un decreto de censura. Nada más que porque ellos sentían la responsabilidad patriótica que había en lo que estábamos haciendo. Aquí no hubo despedida de soldados en las estaciones donde las argentinas vendían sus joyas, hacían loterías para tener plata para los soldados. No, aquí hubo un traslado quieto en las noches, a través de la DECO, la AN y todo, de nuestras fuerzas a la zona. No queríamos estar descuidados tampoco.
verdadero puente aéreo fue establecido a través de aerolíneas nacionales, mediante el cual se transportaron tropas y pertrechos al sur. El canciller Hernán Cubillos recuerda que la locura argentina fue bien ejemplificada cuando uno de los duros argentinos, el general Suárez Mason, visitó Chile a mediados de año. En una recepción a la que fue invitado Cubillos, tuvieron oportunidad de partir. Y quizás con unas gotas de alcohol de más, me increpó en forma muy desagradable. Me dijo, ministro, me dijo, y subo la voz porque ese fue un poco el tono que él usó. Usted no entiende nada de nada, cosa que era muy poco diplomática en el ambiente en que estábamos. Guardé silencio y esperé lo que venía. Usted no entiende nada, porque usted está buscando, con 20.000 artilugios, lograr la paz entre nosotros. Y usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino, necesita pelear una guerra limpia. Yo me quedé perplejo y lo único que atiné a decirle fue, general, ¿usted cree que existe una guerra limpia? Los preparativos para una guerra que seguramente no sería muy limpia avanzaban. La enmienda Kennedy y el boicot internacional hacían que el país debiera recurrir al mercado negro para comprar armas con sobreprecio. La situación era muy complicada para la Fuerza Aérea, cuyos pilotos debían dormir junto a sus aviones. Si perdíamos los aviones de combate, íbamos a seguir luchando con cualquier cosa que volara. Habíamos preparado los medios para eso, teníamos armamento adecuado para ello y la voluntad de luchar con todo lo que volara, y si eso se acababa, pues entonces también hasta con el cuchillo. General, ¿qué tan buenos eran sus pilotos en ese momento? Eso era lo mejor que teníamos, junto con nuestros mecánicos. Eran un verdadero orgullo. Tuvimos aliados que nos ayudaron. Los Hawker Hunters de la Fuerza Aérea, que Inglaterra no quiso reparar por los problemas de derechos humanos, fueron reparados en una nación asiática. Las patrulleras que fortalecieron enormemente a la Marina y los cohetes y exocet y cosas que conseguimos en esa época fueron suministradas por un país del Medio Oeste. Pinochet no creía solo en el dominio del mar, entonces se dedicó a formar un ejército de infantería como nunca lo hemos tenido. Y considere usted que ya teníamos fichados más o menos 500.000 chilenos en la Patagonia, que si el ejército chileno hubiera entrado en la Patagonia, hubieran incrementado nuestras filas. Y si bien no conseguíamos armamento sofisticado, nos dedicamos a construir rifles, fusiles y munición de infantería. La FACH debía bregar con la falta de repuestos e incluso había problemas con los asientos eyectores que Estados Unidos se negaba a suministrar. Pero la imaginación trató de reemplazar la falta de abastecimientos internacionales. Desarrollamos con Cardún una bomba pequeña que después la agrupamos, también lo hizo Cardún, por cierto, por instrucciones nuestras o a solicitud nuestra, bombas de racimo. Pero estas bombas se podían también lanzar individualmente desde aviones no militares o desde transportes livianos, que teníamos bastante, no solamente en la Fuerza Aérea, sino que todo el país. Hay muchos aviones livianos que, por cierto, los íbamos a utilizar. El ingeniero y empresario Carlos Cardún no solo desarrolló bombas para la atribulada Fuerza Aérea chilena, sino también minas antitanques y otros ingenios destinados a potenciar el arsenal defensivo del ejército. Nosotros sabíamos que en el mar podíamos ganar cualquier guerra. La Fuerza Aérea estaba débil. El ejército se preparaba, bajo instrucciones del general Pinochet, para una larga guerra de infantería, que al final también hubiéramos ganado. Yo nunca negocié
pensando que si tenía que ir a una guerra la perdía. Mario Kempes gave them the lead. En junio, Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol y eso fue quizás una extraordinaria inyección de optimismo y exitismo en la Argentina. Los generales y almirantes parecían más duros que nunca. Se comenta que el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en Mendoza, habría señalado que, declarada la guerra, estaría a media mañana del primer día de la ofensiva almorzando en los Andes y al atardecer tomándose un whisky en el Hotel Miramar de Viña del Mar. Él nunca ha desmentido la especie. En Chile, el ambiente era de tranquilidad en torno al diferendo limítrofe, aunque no había precisamente una calma política interna. Proliferaban los atentados y en una mina abandonada de cal, en Lonquén, fueron encontrados varios cadáveres de simpatizantes de la Unidad Popular ejecutados después del 11 de septiembre. Pese a sus diferencias con el régimen castrense, el jefe de la oposición de entonces, el expresidente Frei Montalva, expresó públicamente su posición en torno al tema del Beagle. Había un conflicto interno importante con sectores del país. Yo recuerdo que en esa época el presidente Frei Montalva hizo declaraciones apoyando la posición del gobierno de Chile, lo cual era extraordinariamente importante, porque la oposición de la época no tenía ningún vínculo, ninguna relación, y eran críticas absolutas y totales hacia el gobierno militar. Pero fue un gesto patriótico del presidente Frei Montalva, que en ese momento hizo deponer las grandes diferencias políticas que había, y sin renunciar a ellas, dio su apoyo a la gestión que el gobierno de Chile estaba llevando a cabo.